El reino de Asturias fue el gran beneficiado de la inestabilidad que se vivía en Al-Ándalus, al ocupar las tierras del norte que habían abandonado las guarniciones musulmanas. En el año 737 moría Pelayo, y los notables astures eligieron como su sucesor a su hijo Fabila. El sistema sucesorio heredado de los visigodos era electivo y no hereditario. Fabila fue elegido por el reconocimiento a las proezas de su padre, pero no era como él. A Fabila le gustaban más los placeres que el gobierno y le distraían mucho de sus obligaciones. Su reinado fue muy breve, poco más de 2 años, y hay varias versiones de su muerte. Según las crónicas, fue despedazado por un oso en una cacería. Otras decían que se enfrentó al oso para demostrar su valía y hacerse digno del cargo de rey. Y otras versiones dicen que fue una lucha por el poder. Fue asesinado por los notables ya que no veían con buenos ojos que la sucesión al trono fuera hereditaria, ya que ello disminuía su poder y su capacidad de influencia. El legado que dejó fue la construcción de la ermita de Santa Cruz de Cangas de Onís, que albergaba la cruz que Pelayo usó en Covadonga, y así se iniciaba una costumbre entre los reyes asturianos de ser promotores de construcciones religiosas y de rendir culto a la cruz, como símbolo e imagen del poder de la realeza asturiana. Dejó 2 hijos menores de edad que nunca llegaron a reinar. Su sucesor fue el elegido Alfonso I, y su reinado fue crucial para el reino de Asturias, ya que imprimió una organización política cohesionada que no existía hasta esos momentos, amplió los territorios, la población y la fuerza armada, mantuvo un cinturón protector con Al-Ándalus en el Valle del Duero, y por último la religión fue la seña de identidad del reino. Como dije anteriormente, el sistema de sucesión de la monarquía astura era electivo. Además, según las costumbres cántabras y asturas, las mujeres no podían reinar, pero sí transmitir los derechos al trono. Y esto es lo que pasó en la sucesión de Fabila. Alfonso I, hijo del duque Pedro de Cantabria, accedió al trono por ser el marido de Ermesinda, la hija de Pelayo. Según las crónicas, el matrimonio entre Alfonso y Ermesinda fue deseo y orden de Pelayo. Los objetivos que buscaba con este enlace era abrir las fronteras de Asturias a otras tradiciones y hábitos más organizados y hacer un frente común a los gobernadores de Al-Ándalus. Con el paso del tiempo, estos enlaces se convertirían en tradición, con los nacientes núcleos de los Pirineos, Navarra y Aragón. Como vimos en vídeos anteriores, la situación de inestable de Al-Ándalus se tradujo en una menor amenaza al reino asturiano. Si después de Covadonga los musulmanes habían renunciado a ocupar los territorios del noroeste, ahora, tras el abandono de las guarniciones musulmanas del norte, mayoría bereberes, quedó desprotegida la franja de la meseta norte, y Alfonso I se aprovechó de ello. Las primeras conquistas fue la Galicia marítima y las comarcas de Liébana, Santillana, Trasmiera, Carranza, Sopuerta, Álava y las zonas futuras de lo que será Castilla. La incorporación de nuevas tierras poco pobladas, mal controladas por los nobles locales y amenazadas por las expediciones musulmanas, recibieron los ataques de Alfonso I no como una agresión, sino como una ayuda protectora. A estos ataques había que sumar la hambruna provocada por las malas cosechas y una epidemia que se llevó a mucha gente por delante de viruela. El despoblamiento del Valle de Duero, llamado en los libros de historia Tierra de Nadie o Desierto del Duero, no fue una estrategia militar de Alfonso I, sino que fue fruto de la imposibilidad de ambos bandos, astures y musulmanes, de ocupar aquellas tierras. Desde entonces, en la zona se produjeron constantes y sangrientas racias de ambos bandos. Alfonso I estableció una organización política inexistente hasta ahora. Delegó en condes la autoridad de los nuevos territorios. ¿Quién eran esos condes? Pues eran los viejos señores de la época hispanogoda, que previa declaración de vasallaje a Alfonso I, rendían cuentas y llevaban la representación de la autoridad. La ceremonia de vasallaje era la siguiente: el adoptante, en este caso el rey, llevaba un vestido con cortes laterales por donde pasaba el adoptado, en este caso los nobles. Esta ceremonia se repetiría también entre los nobles y la gente que estaba subordinada a él.
Por otra parte, se incorporaron a la corte los mozárabes que vivían en las zonas conquistadas, con lo cual el objetivo a partir de ahora en la lucha contra el Islam era la reconstrucción del reino visigodo. Y por último, la nobleza y el clero asturiano ocuparon las mejores tierras de las zonas repobladas con jurisdicción propia por los servicios prestados a la corona. El resto de los territorios fue ocupado por los colonos que bajaron de las montañas, pasando a convertirse en pequeños propietarios a cambio de prestar servicios a la corona cuando ésta se lo pidiese. Se agruparon en aldeas y en un principio tenían jurisdicción propia a través de los concejos. Pero Alfonso I no solo se dedicó a guerrear, sino que también, siguiendo la tradición de los reyes asturianos, promovió la construcción y la restauración de iglesias y ermitas, como el monasterio de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís y el santuario de Santa María de Covadonga. Después de 18 años de reinado, el legado que dejó fue el siguiente. Tuvo 4 hijos, con Ermesinda, Ruela, Vimarano y Adosinda, y una vez viudo tuvo un hijo que se llamó Mauregato, con una cautiva mora. De todos los chicos fueron reyes de Asturias excepto Vimarano, y su hija Adosinda transmitió el trono a su esposo Silo. A su muerte, el reino de Asturias había aumentado considerablemente su población y ahora estaba formado por 7 provincias: Galicia, Asturias, Liébana, Sopuerta, Bardulias y Álava.